Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio nuevamente ya al último programa de este ciclo de diálogos de investigación, el programa que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha desarrollado en esta temporada con el fin de dar a conocer el trabajo de investigación que desarrollan profesores y estudiantes al interior de sus aulas. Este es un trabajo que se hace muchas veces de manera silenciosa, pero que en esta oportunidad hemos querido mostrar, difundir y exponer al público en general a través de estas pantallas, con el fin de que hay un acercamiento y un conocimiento de lo que se está haciendo en la universidad, al menos en esta facultad, en el ámbito investigativo. En el día de hoy tenemos aquí a un colega, un profesor de la Escuela de Periodismo, Pedro Santander Molina, a quien conozco desde hace muchos años porque trabajamos en forma conjunta, y que es el jefe de investigación precisamente en la Escuela de Periodismo. Pedro, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, Fernando. Eh, bueno, nosotros somos parte de la misma escuela, conocemos una realidad, pero siempre el jefe de investigación sabe un poco más allá de lo que conoce un profesor generalista, podríamos decir, respecto a la investigación. Me gustaría señalar, bueno, un dato muy interesante que siempre se ha manifestado en la Escuela de Periodismo, y es que tiene una cantidad de publicaciones que está por sobre el promedio y que durante mucho tiempo lideró la cantidad de publicaciones en esta facultad. Es decir, que el tema de la investigación no es un tema nuevo, sino que es un tema que ya se viene dando de larga data y en el cual ha tenido una participación importante la escuela. Lo que ha pasado es que la facultad en este momento ha crecido y se ha desarrollado. Entonces, en ese contexto está la Escuela de Periodismo, quizás liderando este proceso y con un trabajo anticipatorio, ¿no?, que nos remonta ya a varios años. ¿Cuál es tu visión de esta panorámica de la escuela? Sí, mira, en primer lugar, creo que ya que hablas de panorámica, una panorámica inicial es que el área de las comunicaciones se ha vuelto un área de mucha investigación, de mucha preocupación, de mucho análisis, em, un área sobre el que se mira mucho, porque las comunicaciones, debido al salto tecnológico, han adquirido una importancia que nunca antes habían tenido en nuestras sociedades occidentales. Bueno, no solo en las occidentales, yo diría eso sí es global, Gol. em, pero una importancia política, social, cultural, Tecnológica. claro, debido al salto tecnológico, Ujú. incluso económica. Entonces pasan hoy muchas cosas, pasan por las comunicaciones, que antes no pasaban. Y eso ha hecho que el campo de la comunicación se ha vuelto un campo cada vez más importante dentro de las ciencias sociales. Yo creo que tal como en algún momento la sociología, las ciencias políticas, la psicología fue un área fundamental dentro de las ciencias sociales, hoy debido al salto tecnológico que hablábamos y debido a tantas cosas que pasan hoy por las tecnologías de la información y la comunicación se ha vuelto un campo central de investigación e incluso de cierta estructuración social. Por eso hay tanta interés y tanta investigación en esta área como nunca antes ha habido, ¿no? Sí, es coincidente con la visión que presentó aquí el profesor Tiago Alves de Comercio, quien específicamente manifestó que ellos están haciendo estudios de comunicación en relación a la contabilidad, Claro. a cómo se muestran los datos financieros y cómo eso influye en la imagen de las empresas. Entonces la comunicación se vuelve un campo de estudio muy importante que tiene que ver con el resultado de la empresa en este caso. Y por lo tanto, claro, ya adquirió una dinámica y un prestigio que quizás no lo tenía antes y ahora se ve como algo fundamental. Claro, eso es lo que decía, una dinámica, no sé si prestigio, una preocupación. Lo que pasa es que hoy todos nosotros, ni te digo los más jóvenes, o lo menos, sí, los cabros, los más jóvenes, qué sé yo, pasan gran parte de las horas de su día mirando el celular o alguna otra pantalla. Ujú. Es decir, entonces, todos nosotros, mientras más joven obviamente es más intenso el fenómeno, todos nosotros pasamos muchas horas de nuestra vida diaria mirando una pantalla.
sea un smartphone, sea un tablet, sea el computador, sea lo que sea, pero fácil. Nuestros estudiantes pasan 7 o 8 horas del día y más mirando una pantalla. A eso súmale las horas de sueño, que serían, ¿qué? 6, 7 horas más. Ya vamos en 14 más o menos. Y el resto del día hacen algún tipo de actividad, pero entonces mirar una pantalla se ha vuelto Permanente. central en la vida de las personas. ¿Qué significa eso? Significa que por la pantalla, por esa actitud de mirar una pantalla, que es una actitud comunicacional, ¿no? Suceden muchas cosas. Una de las cosas que suceden es que tu sociabilidad, la manera en que tú eres un ser social, se ha vuelto, hoy está ligado a la pantalla. ¿Ya? Ahí tú conoces tus parejas, tus parejas ocasionales o más duraderas. Ahí tú desarrollas lazos de amistad. Ahí tú desarrollas tu sociabilidad. Es tremendo porque en realidad muchas veces tú crees que estás acompañado, pero si tú lo miras de arriba, ese sujeto generalmente está solo en una habitación mirando una pantalla. Pero en ese sujeto en soledad mirando una pantalla se está socializando a través de estos dispositivos comunicacionales. Entonces las comunicaciones, mediado por lo que hablábamos, la tecnología digital, están conformando una nueva sociabilidad. Sí. Bueno, de esto, trabajando y conversando con los estudiantes, cada vez está teniendo más auge el tema de los juegos y de los videojuegos, ¿no? Que genera justamente una sociabilidad distinta, Claro. porque muchas de las prácticas que se desarrollan con los videojuegos o con estas instancias frente a las pantallas, después se trasladan a la vida real. Entonces dejan de ser solamente virtuales, sino que también se convierten inmediatamente en expresiones, digamos, o en actitudes y en acciones que son reales. No, yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que en general las actitudes, las conductas digitales de los cabros, como en los videojuegos que tú dices, no se trasladan al mundo offline. ¿Ya? Más bien al contrario, en el mundo offline los cabros saben actuar cada vez menos. ¿Ya? Porque el mundo digital, el de los juegos, que tú dices, el de las redes sociales, no solo genera una nueva sociabilidad, sino que genera una nueva adicción. Tú sabes que está bastante comprobado ya neurocientíficamente hablando, y uno lo puede ver incluso en uno, ¿no? Que el consumo extenso de las redes sociales, de los juegos, va en aumento. Sí, claro. ¿Cómo ocurre con el consumo de las drogas? Genera dopamina, como ocurre con el consumo de las drogas. Genera actitudes que tú sabes que no están bien, pero las haces igual, igual que en el consumo de las drogas. Entonces, en general, todos los referentes conductuales digitales son cada vez más fuertes. Y ocurre una cuestión que desde el punto de vista de, ya que estamos hablando de esto, desde el punto de vista del análisis tradicional, del análisis de la crítica ideológica, ocurre un fenómeno que se llama el de la alienación. ¿Ya? El fenómeno de la alienación, que está descrito de la teoría crítica de hace 200 años, es un fenómeno donde tú te vuelves ajeno a tu entorno, alienado, alien. Sí, claro. La película Alien habla de alguien que es de algo externo a ti, algo ajeno a ti en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los cabros están horas y horas y horas consumiendo redes sociales, juegos, eso que nosotros conocimos cuando éramos jóvenes como nuestra realidad, eso que nos rodea, inmediatamente se vuelve ajeno a ellos. ¿Ya? Se vuelve ajeno. Entonces, uno los ve haciendo deporte, trotando, haciendo bicicleta, haciendo lo que sea, con celular cerca. ¿Ya? Sí, claro. Uno los ve sociabilizando en un bar, en un carrete, con el celular ahí. ¿Por qué? Porque esa realidad próxima se vuelve cada vez más ajena y la realidad digital se vuelve cada vez más familiar. Es un proceso de alienación en términos digamos, si usamos esos conceptos clásicos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso pasa. Por eso es importante enfrentar esa cuestión. Hay países que lo están haciendo.
Sí, pero bueno, yo creo que hay distintas perspectivas al respecto. Yo también he visto el caso, y lo hemos estudiado de alguna forma, de los videojuegos en el caso de los adultos mayores. Y los videojuegos en el caso de los adultos mayores son tremendamente positivos, porque los activan y activan sus capacidades cerebrales. Efectivamente, la dopamina es una sustancia que se segrega con el juego y con la actividad frente a las pantallas. Y para los adultos mayores significa, está probado que significa un cambio radical en su forma de ser, porque se les activa el cerebro, y al activarse el cerebro se activa todo el organismo en general. Y por lo tanto hace que se preocupen de su cuerpo, de su organismo, y que incluso eso pudiera proyectarse en términos de longevidad. Entonces, y se da una situación bien especial, por eso yo lo planteaba, que Sí, la pero interacción lo que tú dices es correcto, pero fíjate lo que tú dices, en adultos mayores. en adultos mayores, Es sí. decir, Pero es que las el punto, personas que están terminando su ciclo vital claro, y donde, mira, ¿para qué estamos con cosas? Cuando tú estás terminando tu ciclo vital, ya mucho da lo mismo. O sea, mi madre, por ejemplo, que ya tiene 88 años, está terminando su ciclo vital, que ella pase al celular, como dice, no, pero claro, ¿qué importa? no, claro, claro. Pero que un cabro de 10 años, una chica de 9, Ujú. pase de horas y horas en el celular, en el inicio de su ciclo vital, es completamente distinto a que No, en no, el claro. Que la, final de su ciclo vital hagan eso. Por eso, de hecho, la preocupación mundial de organismos internacionales, de estados, de centros de investigación, es por el altísimo consumo de redes sociales, por la dependencia, por por las conductas que está generando en muchos niveles negativas, tóxicas, la exposición a redes sociales. Fíjate tú que por eso, por ejemplo, China, que en el tema de la cuestión digital está en la vanguardia mundial, China ha establecido límites estrictos. Tú me hablabas de los gamers, ¿no? De los ujú, sí, juegos. claro. Estricto para los menores de edad, menores de 18 años, Ujú. y su consumo diario o semanal de juegos. En China, los cabros no pueden pasar más de media hora el día de semana Jugando. jugando, Ujú. media hora. Y los fines de semana te aumentan, no me acuerdo si a 1 o a 2 horas, porque los chinos se preocupan de sus chinitos. Sí. Claro. Bueno, acá se está dictando una ley al En respecto. Australia acaban de aprobar ahora, acaban de aprobar una ley que prohíbe el uso de los celulares, prohíbe que los menores o de los 16 años para abajo tengan redes sociales. Ya. En Australia, porque te tiré un ejemplo del mundo Sí, bueno, socialista, acá se está del mundo haciendo algo parecido. socialista, China, Ujú, y te tiré un ejemplo del mundo capitalista, Australia. ujú. La preocupación es la misma, es la salud mental de los cabros. Y salud mental en serio, pues no eso No, claro, de que no. ay, tengo depre porque se me murió el gatito, ¿ya? Y por lo tanto no puedo dar la prueba. No, 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 salud mental en serio. Ujú. Entonces, Australia acaba de prohibir que los cabros menores de 17 años eh, puedan tener cuentas en redes sociales. Ujú. Y China, como te digo, prohíbe que sus cabros, sus chinitos, se expongan a los games, a los juegos, más de media hora Sí, diaria, de lunes a viernes, si es que, ¿ya? Entonces eso está muy regulado porque efectivamente está produciendo daños de todo tipo sí. en las nuevas generaciones que yo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, Ujú. conceptualizo como una extrema alienación No, claro. de la juventud. Yo lo que señalaba, claro, yo creo que hay diferencias también por los tramos de edad, ciertamente tú aludes a los jóvenes y quizás a los adultos, pero considerando que el adulto mayor es una persona también valorable y que aporta a la sociedad, quizás en la cuarta edad no, o sea, de los 80 años en adelante quizás es relativo el juicio. Pero en todas las personas que van entrando al mundo del adulto mayor, me refiero básicamente a los que están a las puertas y en la tercera edad, resulta significativo. ¿Por qué? Porque genera en la pantalla o el videojuego, genera una interrelación con el nieto o con el joven que está en la familia y que le enseña a este adulto mayor a usar el videojuego.
Y entonces se da una interrelación que es nutritiva, ¿no? Entre la juventud, e intergeneracional, entre la juventud y la persona mayor, lo cual es tremendamente beneficioso, no solamente para el mayor, sino que también para la persona joven. Sí, pero O sea, no son conocimientos. eso es un ratito nomás. Ese no es el problema. No, yo creo que sí, que es un Ese es tema un importante y que ratito. genera un ambiente distinto al interior de la familia. No, mira, el problema de los viejos, ¿sabes cuál es? Que no estén abandonados cuando viejos. Ah, no, claro, Ese porque es el esto es gran una forma problema. de producir, de generar un cambio. El problema es el abandono. O sea, no, el problema del abandono, los viejos, el problema es la falta de sociabilidad. Sí, el celular puede suplir eso un poco, pero tampoco tanto. ¿Me entiendes? Un viejo abandonado, Pero es que una buena nosotros, instancia, se ha visto nosotros que sabemos tiene que cuidado los terapéutico. viejos en general en las sociedades occidentales, no así en las orientales, sufren en general el abandono, más en los países No, claro. latinoamericanos, más en los países latinoamericanos donde el abandono además se suma a la precariedad social. Sí, claro. Ahí un celular y que sepáis jugar un juego no incide Es que no es eso, solamente prácticamente en nada. está El un tema. problema no es con los viejos, con la tercera y cuarta edad. El problema es con nuestros estudiantes, es con los cabros. El problema somos nosotros los profesores haciendo clases y la mitad del curso mirando a un estudiante. El problema son cabros de 10, 11, 12 años, ya enganchados como con una droga con el celular. El problema son cabros y chicas que se exponen a los 8, 9 años a material pornográfico Sí, claro. porque ya tienen acceso a Internet. Es decir, hoy, por ejemplo, en nuestra época, nosotros la primera vez que veíamos pornografía, ¿a qué edad era? 16, 17 años, porque de repente nos tratábamos de meter en los cines, ¿te acuerdas? En el centro de Santiago, esos cines, Licencia media, ¿no? esos cines raros. Una cosa así como gran cosa. Hoy los cabros se exponen a la No, pornografía. claro. A los 9, 10 años ya están viendo pornografía porque tienen acceso. Esos son los problemas que la tecnología digital, la digitalización implica. Y frente a eso, por eso yo tomo el ejemplo de Australia como un país, además, insigne del mundo capitalista, y China, un país insigne del mundo socialista comunista, que están tomando medidas bajo la misma preocupación, y lo que me parece que ahí que es interesante es que son medidas radicales. Sí, claro. No son de medias No, tintas. Acá se está dictando una ley al respecto, Mira, en la cual el celular se va a guardar y se va a dejar en una bolsa sellada en este momento, y se le va a quitar ese uso al estudiante. no lo sé. No lo sé porque mientras la ley no está aprobada no sabemos eso. Bueno, Lo que sí sabemos es que en este momento, y llevan como 10 años, hay 9 proyectos de ley discutiéndose en el Parlamento. 9. Hasta ahora no se ha aprobado ninguno. En Chile estamos en una situación tal que las grandes empresas tecnológicas ni siquiera tienen un representante legal en Chile. no, claro. ¿Ya? Entonces, Google, por ejemplo, fue multado por el servicio electoral, CERVEL, no en esta, sino en la anterior elección presidencial, porque no quiso dar a conocer quién estaba contratando propaganda electoral. Y eso está prohibido por la ley chilena. No quisieron dar a conocer. Pues, si tú financias a un candidato, Sí, tienes claro. que dar a conocer. Google no lo hizo. ¿Y qué es lo que pasó? Como no tienen representante legal aquí, le estaban pidiendo a Estados Unidos que no le respondieron. Y al final se sancionó a Google en Chile con una multa de 6 millones de pesos, que es como el vuelto del pampo, ¿no? Y eso. Entonces, por eso digo, las regulaciones tienen que ser estrictas, radicales, como la australiana, como la china, y como en buena parte lo está haciendo Brasil. Brasil es un buen ejemplo para América Latina para controlar regular este tipo de situaciones. ¿Y estos temas están siendo estudiados por los profesores de periodismo? ¿Están siendo fruto de su interés, de su preocupación? Bueno, por lo menos en la Escuela de Periodismo vemos algunos profesores, como el director de la escuela, Claudio Elortegui, yo mismo, que conformamos un equipo con lingüistas e informáticos, DIP, PUCB. Tenemos publicaciones, tenemos también presencia en prensa, y nosotros estudiamos el rol de las redes sociales en campañas electorales. Porque las redes sociales se han vuelto un actor que incide en los procesos electorales. Nosotros acabamos de ver en esta elección, en la primera vuelta, cómo la extrema derecha levantó una campaña de difamación y de desinformación contra la derecha, la menos extrema, que es la de Evelyn Matei, y la hizo pasar por senil, por loca, que tenía Alzheimer,
Y eso fue a través de las redes sociales, ¿ya? Fundamentalmente, a través de YouTube, a través de X, de TikTok, de qué sé yo. Entonces nosotros estudiamos eso. Hay otra colega, Daniela Lascano, que estudia el tema de bueno, sí, ella investiga cómo se investiga la comunicación, pero también cómo se enseña la comunicación, ¿ya? Y en el tema de cómo se enseña la comunicación, la cuestión es todas estas cuestiones que estamos hablando, la desinformación, la adicción, las redes sociales, también son temas importantes. Entonces sí, y además es preocupación toda esta discusión es preocupación cotidiana nuestra, pues, ¿no es cierto? Nosotros la hablamos, No, entre los claro. profes, o sea, ¿cuántas veces no hemos hablado? Y tú sabes que yo soy partidario de que se prohíba el celular en clase. Soy absoluto, y de hecho yo a los cabros de primer año les prohíbo, después es más difícil. Entonces también son preocupaciones nuestras, porque el celular en clase no aporta nada. Todo lo contrario, ya todos los estudios han demostrado que, porque al principio había toda una cuestión de que se creía que sí, que no. Todo ha demostrado que no, ¿ya? Que los métodos de enseñanza tradicionales siguen siendo los mejores, porque el celular, entre otras cosas, hace que tú pierdas en la sala de clase la costumbre de escribir. Sí, claro. ¿Ya? La costumbre de escribir. Y si hay un logro civilizatorio y que nuestra especie ha conseguido, bueno, hay unos cuantos, a pesar de lo oscuro del panorama hay unos cuantos, pero uno de ellos es la escritura. Es decir, haber logrado como especie desarrollar escritura es una cosa, es un ejercicio cognitivo superior. Superior. De Y memoria, eso, ¿no? Sí. ¿ah? De memoria, sí, No, de no es memoria. memoria, no es memoria, es otra cosa. Porque cuando tú estás escribiendo, estás activando centros neuronales claves que están vinculados con el ojo, están vinculados con la mano, están vinculados con el tacto del papel, están vinculados con el presente, estás muy en el presente y están vinculados con la grafía. Porque cuando tú escribes, en realidad, todos nosotros cuando escribimos, en realidad estamos dibujando. ¿No es cierto? Son dibujos que hacemos. Solo que a esos dibujos nosotros les fuimos a llamar escritura. Y es un dibujo que se llama escritura, y se llama escritura para distinguir los otros tipos de dibujos porque trata de representar nuestros sonidos, ¿ya? Nuestros sonidos esenciales. La A, la E, la I, la O, la U, la trata de representar. Y entonces eso se está perdiendo, entre otras cosas, con las nuevas tecnologías. Claro. Sí, bueno, está una revolución, todo un cambio. Y qué interesante, bueno, uno lo conversa en los pasillos, sabe, digamos, de la investigación de los colegas, y que sea, digamos, de interés y que este nuevo mundo empiece a ser mapeado, ¿no? Que empiece a ser dibujado y conocido, sobre todo porque es un mundo que está en constante transformación, ¿no? Las cosas que estamos conversando hoy día, quizá en un tiempo más ya no lo van a hacer. La inteligencia artificial ha generado cambios que son drásticos, ¿no? Y está revolucionando el arte y lo que tiene que ver con el acopio de información y el manejo y la gestión de esa información. Entonces, son materias que son urgentes, ¿no? Y que están dando cuenta de un nuevo mundo. Yo pienso que el mundo, más que en constante transformación, que es una frase que se repite mucho, está en constante crisis. ¿Ya? Que es cada vez más aguda y más intensa, porque las crisis hoy son ecológicas, climáticas, tú lo sabes bien, demográficas, sociales, económicas, bélicas. Es decir, el mundo tal como va encaminado más que una transformación a una aceleración en sus ciclos de crisis, cada vez más profundo. Y la tecnología, todo este salto tecnológico que hablamos, se pensaba que iba a tener un efecto liberador, emancipador y un poco como, digamos, de freno de esas crisis, debido a cómo el sistema capitalista ordena estos grandes intereses, se transformó en un actor más, ¿no es cierto?, para acelerar las crisis. Es decir, vamos a una crisis global, dices tú, una crisis Estamos en una crisis global. Estamos. Y ante realidades distópicas que en el fondo se hacen cada vez más presentes. En Occidente. En Oriente no estoy tan seguro. En Occidente sí. Me parece que en Oriente no tanto. En Occidente estamos en una crisis profunda y han vuelto las guerras. Han vuelto las guerras. Bueno,
La civilización esta que se llama moderna, que son los europeos más los gringos, nunca han dejado de hacer la guerra, nunca. Siempre hacen la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos derechitos cerca de la tercera. Europa está en guerra, Estados Unidos tiene desplegados submarinos nucleares en el Caribe. Ellos siempre buscan la guerra. Entonces, es una manera en que ellos resuelven así los problemas. Me parece que Oriente no es así, me parece que es distinto, podríamos hablarlo otro día en todo caso. Sí, otro día. Bueno, la conversación ha sido muy interesante. El tiempo también es limitado, pero ha sido muy interesante compartir perspectivas, miradas, ver que la situación, claro, que es como tú dices, quizás de crisis en crisis, que se va haciendo cada vez más urgente. Pero bueno, estamos en este mundo y es un mundo que nos toca vivir y en el cual estamos, como dije hace un rato, mapeando, estamos investigando, estamos tratando de sistematizar para también reducir la incertidumbre y saber manejarnos más adecuadamente en él. Así que en ese sentido te agradezco la presencia en esta versión de Diálogos de Investigación y ha sido muy interesante conversar contigo. Muchas gracias, Fernando. Lo mismo digo, fue muy interesante hablar contigo. Muchas gracias. Muy bien, estimados y estimadas, estamos llegando al final de este ciclo de Diálogos de Investigación. Ha sido muy interesante y muy grato dar esta mirada a las distintas escuelas en sus distintas investigaciones, en el conocimiento nuevo que van generando y esperamos, bueno, vernos pronto y seguir con este ciclo, quizá ya con investigadores en particular y conociendo proyectos con más detalle. Ha sido un agrado y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.